del cloruro de nitrocilo en monóxido de nitrógeno y cloro gaseoso, si la disociación de un mol, ¿no?, del cloruro de nitrocilo en un recipiente de 1 litro fue del 20%, calcule el valor de K sub C. ¿Está bien? Entonces por acá, problemita 12. ¿Ya? Problema 12. ¿Cuál es? La B. Ya. 2 moles, vamos a poner acá. Igual en todos los casos siempre hay que hacer ese esquemita de inicial, lo que cambia y lo que se llega al equilibrio. Ya siempre debe ser de esa manera. Ya, igual en este caso, a ver, dice que usted tiene 1 mol inicialmente, entonces voy a tener moles iniciales. ¿No? Moles iniciales. Hay 1 mol, ¿sí? 1 mol de cloruro de nitrocilo, ya, en un recipiente de 1 litro. Listo. No hay nada del monóxido de nitrógeno y nada del cloro molecular. ¿Cuántas moles cambia? A ver, dime, ¿cuántas moles cambia? ¿Cuántas moles estaría cambiando? Páselo. Ya, dice que, buenos días, el 20%, su alfa fue 20%. ¿Cómo es el 20%? Eso sería 0,2. Las moles que reacciona sería 0,2 de las moles que había inicialmente. Entonces acá será menos el 20% de 1 mol. ¿Ya? La razón molar de 2 a 2, acá sería más, ¿no? Más 0,2 por 1. Y aquí sería de 2, ¿qué cosa? A 1. De 2 a 1, ¿qué significa? La mitad de él, ¿no? Entonces sería más 0,1 por 1. ¿A dónde vamos a llegar? A las moles que se establece en el equilibrio. ¿Ya? Moles en el equilibrio. Díctame, ¿cuántas nos quedaría acá? 0,8 de 1, ¿no? 0,8 de 1, acá tendría, bueno, 0,2 y acá tendría 0,1. Pero para hallar el valor de K sub C, ¿qué necesito? ¿Moles o concentraciones? Concentraciones. Entonces lo que voy a tener que hacer, hallar la concentración de equilibrio. Para hallar la concentración de equilibrio, ¿qué hacemos a las moles que hemos determinado en el equilibrio? Dividirlas simplemente. ¿Entre quién lo vamos a dividir? El volumen del recipiente, ya que todos son gases, ocupan el mismo volumen. Entonces tendríamos el volumen, también es 1 litro, ¿no? Sería 0,8 entre 1, acá sería 0,2 entre 1 y acá tendría 0,1 entre 1. Moles por litros para cada caso. Muy bien, ahora sí, díctame la expresión primero del K sub C. ¿A qué es igual el K sub C? Ya, muy bien. Excelente. Díctame la expresión. Concentración molar, monóxido de nitrógeno al cuadrado, por concentración molar del gas cloro, ¿entre quién? Entre la concentración molar de ese cloruro de nitrocilo, también, ¿qué cosa? Al cuadrado. Ahora simplemente tendríamos que reemplazar. Reemplazamos, listo. Acá tendríamos 0,2 al cuadrado por 0,1 y entre 0,8 al cuadrado. Díctame el valor de K sub C. 6,25 por 10 a la menos 3. Ya, entonces tendríamos 6,25 por 10 a la menos 3. Ya, ¿preguntas hasta acá? ¿Consultas? ¿Dudas? Ya pueden hablar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? La B dicen. Ya, a ver, uno más acá. Dice para la reacción, ¿qué tipo de equilibrio es el que está mostrándose ahí? Carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Heterogéneo, ¿no? Cuando veamos la expresión de la constante de equilibrio, ¿a quién no vamos a considerar? Al sólido, ¿ya? El K sub P vale 1,16 atmósferas a 800 grados Celsius. Dice, en un recipiente de 5 litros se colocan 20 gramos de una muestra de carbonato de calcio y se calienta hasta 800 grados Celsius. Calcula el porcentaje en masa de carbonato de calcio que se descompone. O sea, quiero saber cuál es el porcentaje que se ha descompuesto de estos 20 gramos que había inicialmente. Entonces, escribimos la ecuación. A ver, problemita sería 13, ¿no? El equilibrio heterogéneo que tenemos por acá es carbonato de calcio sólido, va a estar en equilibrio con el óxido de calcio sólido y el dióxido de carbono. ¿Ya?
Voy a plantear lo siguiente. Moles iniciales. ¿Ya? Moles iniciales. Inicialmente nosotros partimos de ciertas moles de carbonato de calcio. ¿Cómo calcularía las moles de carbonato de calcio? Si tengo la masa inicial que es 20 gramos, solamente lo dividiría entre la masa, ¿qué cosa? Molar. Ya, no hay nada de él. Listo. ¿Hacia dónde se va la reacción? Moles que cambian. Moles, todos los problemitas de equilibrio salen con moles. ¿Cuántas moles reacciona el carbonato de calcio? N, ¿no? Entonces sería menos N. De 1 a 1 se forma ¿qué cosa? Más N. De 1 a 1 se forma ¿qué cosa? Más N. Al final, ¿a dónde llegamos? Al equilibrio, pues, ¿no? Entonces, moles que tendremos en el equilibrio. ¿Cuántas moles en el equilibrio de carbonato de calcio debe de estar? N sub 0 menos N. Ya. De óxido de calcio hay N, y de dióxido de carbono hay N. Ya está. Pregunta, ¿no? En este equilibrio, cuando yo aplique K sub P, ¿de quién solamente voy a hablar? ¿Del carbonato, del óxido o del dióxido de carbono? Dióxido de carbono. ¿Estas moles es proporcional a quién? ¿Se acuerdan ayer? ¿Es proporcional a quién? A una presión P, ¿sí o no? ¿De dónde saldría esa presión P? ¿De la ecuación de qué? De estado, ¿no? ¿Se acuerdan de la ecuación de estado? Ya que yo voy a tener moles con presión, ¿ya? Entonces, lo voy a dejar aquí, esta presión es proporcional a estas moles. ¿Estamos? Ya, díctame el valor de K sub P. Primero la expresión, ¿a qué es igual K sub P? ¿Solamente a quién? A la presión parcial, ¿correcto? ¿De quién? Del dióxido de carbono. Pregunta, si el K sub P vale 1,16, entonces ¿cuánto vale la presión parcial del dióxido de carbono? Ya está. Entonces ya tengo que la presión parcial del dióxido de carbono es 1,16 atmósferas. ¿Me puedes indicar la temperatura y el volumen donde se puso ese carbonato de calcio? Más o menos para indicar esto. O sea, a ver si se dan cuenta, más o menos para entender un poquito más el problema de qué es lo que estamos haciendo. Ya, dice que inicialmente se pone por acá una cierta cantidad de carbonato de calcio. ¿Ya? Esos son 20 gramos de carbonato de calcio. En un recipiente cerrado de ¿cuántos litros dice? 5 litros. Ya está. Entonces, la capacidad del recipiente son 5 litros. ¿A qué temperatura? 800 grados Celsius en Kelvin, por favor, más 273. ¿Cuánto sería? 1073 Kelvin. Ya está. Ojo que tú solamente tenías carbonato de calcio. Lo caliento. ¿Y qué pasa cuando lo caliento? Se descompone. Se va a descomponer. Entonces, cuando se calienta, se descompone. Y al final, ¿qué debe quedarnos? Carbonato de calcio. Esto sería carbonato de calcio en el equilibrio. ¿Qué se formó? Vamos, dígame, ¿qué se formó? Excelente. Óxido de calcio, sólido también. Óxido de calcio sólido. ¿Y qué más hay? Dióxido de carbono. Dime, ¿cuál es el volumen que ocuparía el dióxido de carbono? Todo, pues, ¿no? ¿Y cuánto voy a asumir? ¿Qué es qué cosa? 5 litros. Entonces, ya tengo la presión, tengo el volumen, tengo la temperatura. ¿Qué voy a tener entonces? ¿El valor de quién? De N. Entonces, díctame, por favor, cómo serían las moles N. Díctame las moles. Ya, primero la expresión, a ver. ¿Cómo sería? Pavo. Ya, presión por volumen entre RT. Muy bien, Pava. Ya está, listo. Díctame la presión 1,16 atmósferas. ¿Qué pasó? Volumen 5 litros. El valor de R 0,082. Ey, listo. Atmósfera, litro, mol, Kelvin. ¿Y la temperatura cuánto vale? Excelente. ¿1000 cuánto? 73. No tiene unidades, sino Kelvin. Listo, ya está. Díctame el valor de N. Multiplica, por favor. Dicta el valor de N. Ese es N. Y dime cuánto vale N sub 0. Las moles iniciales. ¿Cuánto vale? Excelente. 20 gramos del carbonato de calcio. ¿Cuánto vale la masa molar? ¿Cuánto vale la masa molar del carbonato de calcio? 40 más 12 más 16 por 3, 48, 100, ¿no? 100 gramos por mol. ¿De cuántas moles estamos hablando? ¿De cuánto? 0,2, ¿está bien? Ya, listo. Acá, por favor, ¿cuánto salió? 0,2.
0,0659 moles. Ya, ¿listo? Ya, a ver, dígame entonces, dice, ya tengo las moles iniciales, ya tengo las moles que hemos calculado, ¿no? Que ha reaccionado. Esas moles son las que está acá. ¿Qué me pregunta? El porcentaje en masa de carbonato de calcio que se descompone. ¿Cuánto se ha descompuesto de carbonato de calcio? N, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Entre quién lo voy a dividir? Entre las moles, ¿qué cosa? Iniciales. Entonces, el porcentaje de carbonato de calcio que descompone es igual a las moles que se han descompuesto, que sería la de acá, 0,659, entre las moles que había inicialmente y por 100%. ¿Cuánto sale, por favor? 32,95%. Ya, listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Así debe venir, ¿ah? A ver, ¿para qué me sirve el cociente de reacción? ¿Qué conozco yo con el cociente de reacción? Voy a conocer en un instante dado, un cierto tiempo, si el sistema se encuentra o no en equilibrio. ¿Ya? Y además nos va a indicar hacia dónde se tiene que desplazar el equilibrio, si es que no lo está, para restablecer un nuevo estado de equilibrio. Entonces, cada vez que nosotros analizamos el cociente de reacción, lo vamos a comparar contra la constante de ¿quién? De equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Tengo la siguiente ecuación de manera general en equilibrio de AB y se evalúa con esta constante de equilibrio a esta temperatura. Entonces, la expresión de la constante de equilibrio viene dada pues por lo siguiente, ¿no? Concentración de B a la B entre A a la A. Ahora, si esta reacción química se está dando en un proceso dentro de un reactor y yo quiero saber si un instante dado continúa o no en equilibrio, voy a analizarlo con el cociente de reacción. Ya, antes, el cociente de reacción se determina de acuerdo a la expresión de cómo hallé la constante de equilibrio, o sea, en la misma forma. Pero esto es para un instante dado en algún tiempo. Si resulta que la constante de equilibrio es igual al cociente de reacción, ¿qué vamos a decir de nuestro sistema? Que se encuentra en equilibrio. Ya, antes, si ambos son iguales, el sistema permanece, ¿qué cosa? En equilibrio. Pero puede pasar lo siguiente. Puede darse el caso donde el cociente de reacción sea menor que la constante de equilibrio. O puede darse el otro caso donde el cociente de reacción sea mayor que la constante de equilibrio. En caso sea menor, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Busca ser él. Este es un sistema en equilibrio, sistema en equilibrio. ¿Ya? Sistema en equilibrio. Entonces, si es menor, ¿ya? Si es menor, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia la derecha, ¿no? Entonces, el equilibrio busca, en este caso, como el cociente de reacción, ¿ya? Es menor, ¿no? Es menor que la constante de equilibrio, entonces el sistema se desplaza hacia la derecha. Y si fuera el otro caso, donde el cociente de reacción ahora es mayor que la constante de equilibrio, ¿hacia dónde se desplaza pues el equilibrio? Ahora se desplaza ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Y esto nos va a permitir explicar el principio de Le Chatelier. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve el cociente de reacción? ¿Para qué lo voy a usar? Primero, para saber si el sistema está o no en equilibrio. Y luego, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? O bien hacia los productos, o bien hacia los reactivos. Entonces, dicto por acá, cociente de reacción. ¿Ya? El cociente de reacción, el cociente de reacción, el cociente de reacción nos indica en un instante dado,
nos indica en un instante dado si nuestra reacción reversible se encuentra o no en equilibrio. Se encuentra o no en equilibrio. Punto seguido. Si el cociente de reacción depende de Q, si Q es igual a K sub C, ya, así de frente, si Q es igual a K sub C, ya, si Q es igual a K sub C, el sistema está en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Coma, si el cociente de reacción es menor, o sea, no, eso de acá, ¿no? Si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, el sistema no está en equilibrio. El sistema no está en equilibrio y se desplazará hacia los productos. ¿Ya? Y se desplazará hacia los productos para que se restablezca un nuevo estado de equilibrio. Para que se restablezca un nuevo estado de equilibrio. Ya. Coma, y si el cociente de reacción es mayor, y si el cociente de reacción es mayor, ¿ya? Si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, ¿hacia dónde va? ¿El sistema está o no está en equilibrio? No está y va ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Y qué significa irse hacia la izquierda? Formar ¿qué cosa? Reactantes. ¿Y luego qué ocurre? Se restablece nuevamente el estado de equilibrio. Ya, entonces, si es mayor, el sistema no está en equilibrio. Ya, el sistema no está en equilibrio, desplazándose, ya, desplazándose hacia los reactantes. Desplazándose hacia los reactantes. ¿Y luego qué ocurre? Se desplaza y luego ¿qué ocurre? Se alcanza un nuevo ¿qué cosa? Equilibrio. Lográndose alcanzar, coma, ¿no? Lográndose alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Lográndose alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Pregunta, ¿qué variable no ha cambiado cuando yo analizo el cociente de reacción? Temperatura.
¿Ya? Porque en todo momento lo comparo siempre con una constante a la misma que cosa, temperatura. ¿Ya? Punto seguido, todo esto se realiza a temperatura constante. ¿Ya? Todo esto se realiza a temperatura constante. ¿Ya? Bueno, ahí está en la diapositiva, se utiliza para determinar si en cierto instante de tiempo el sistema reversible está o no en estado de equilibrio. Su valor se compara siempre con ¿quién? Se compara con la constante de equilibrio, sea K sub C o sea K sub P. ¿Ya? Para determinar si ocurrirá o no un desplazamiento, entonces para alcanzar el estado de equilibrio, la reacción general, ahí está el cociente de reacción, se compara contra la constante de equilibrio. Si son iguales, sistema en equilibrio. Si es menor, ¿no? Si es menor el cociente que la constante, formará productos. Caso contrario, si es mayor, formará ¿qué cosa? Reactante. ¿Y qué buscan siempre? Volver a restablecer ¿qué cosa? El equilibrio químico. ¿Qué no cambia en todo? La temperatura. Si no cambia la temperatura, ¿qué no cambia tampoco? ¿El valor de quién? De la constante de equilibrio. Ejemplo. Dice, en 3 reactores a la misma temperatura se efectúa la misma reacción donde el K sub C vale 5,01. Monóxido de carbono, agua gaseosa, dióxido de carbono, hidrógeno molecular. Tengo el reactor 1, 2, 3 y las concentraciones respectivas. ¿Ya? Dice, seleccione la secuencia correcta luego de establecer la veracidad o falsedad. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber si los 3 reactores tienen a la reacción citada arriba en equilibrio. ¿Qué tendría que analizar entonces en cada reactor? Su cociente, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer? Determinar el valor de quién, del cociente de reacción en cada caso. Y una vez que ya tengo el valor del cociente de reacción, ¿contra quién lo voy a comparar? Contra la constante de equilibrio, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, y de acuerdo a eso yo puedo sacar conclusión. Entonces, eso sería reactor 1, eso sería reactor 2 y eso sería reactor 3. ¿Ya? Dime el cociente de reacción para el primer reactor. Según la expresión, ¿a qué será igual? Díctame la expresión. ¿Cómo sería el cociente de reacción? Concentración molar de quién? Del dióxido de carbono por concentración molar de quién? Del hidrógeno, ya, entre el monóxido y entre el agua. ¿Está bien? Para el primero voy a poner la expresión. Yo sé que se repiten los 3 lo mismo. Entonces, ¿qué tendría? Tendría concentración molar del dióxido de carbono por concentración molar del hidrógeno molecular entre la concentración molar del monóxido de carbono y la concentración molar del agua. ¿Qué tendría que hacer ahora? En cada reactor, esas son las condiciones que se han encontrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Solamente reemplazar. Ya, díctame a ver, para el primer reactor, cociente, ¿cuánto vale la concentración de dióxido de carbono? A ver, díctame, 0,9, ¿por cuánto? 0,4, lo divido entre cuánto, ahí sí no veo, 0,2, ¿no? 0,2 y 0,2 otra vez, nos siguen los 0,2, muy bien. Cociente de reacción, ¿cuánto vale en el primer reactor? Mitad, 2, 0,1, 9 por 2, 18, ya, ¿cuánto sale? ¿Calculadora? 9, ya está. 9. El cociente de reacción en el reactor 2. Díctame las concentraciones. 0,8, ¿sí? ¿Está bien? 0,8 por 0,94. ¿Entre cuánto? 0,75. Y entre también 0,2. Listo. ¿Cuánto vale ahora el cociente de reacción en el reactor 2? 5,01, ya. Y el cociente de reacción en el reactor 3, ¿cuánto sería? 0,3 por 0,31, ya. Entre, por favor, ¿entre quién? 0,8, ya está. Y entre 0,18, listo. ¿Y cuánto sale este cociente de reacción? 0,65. 0,6458.
redondeando 5,8. Ya, listo, muy bien. Ya, ¿cuál está en equilibrio? Si el cociente de reacción 9,501 y 0,64 y la constante vale 5,01. ¿Qué me pueden decir de él? Que está en equilibrio. Ya está. ¿De él es mayor, sí o no? Si es mayor, estoy acá. ¿Hacia dónde se desplaza? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda a formar ¿qué cosa? Reactantes. ¿Qué se consumen? Productos y se forman reactantes. Y él es menor, ¿no? Sí, él es menor que la constante. Estoy en este caso, como es menor, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. ¿Qué se consume? ¿Qué se consume? Reactantes. ¿Y qué se generan? Productos. Ahora sí podemos responder. Dice en 1, la reacción se desplaza a la derecha para llegar al equilibrio. 1. Es mayor, ¿no? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Falso. Solo en 2 hay un estado de equilibrio. Eso sí es cierto. Solo en 2. En 3 la reacción se desplaza a la izquierda para llegar al equilibrio. En 3. Falso, ¿no? A la derecha. Listo. Ya, a ver, antes de hacer Leche Atelier, algunos problemitas más que quedaron pendientes. La pregunta 10, por favor, a ver acá. En un reactor ocurre la siguiente descomposición térmica en equilibrio a 247 grados Celsius. ¿No? 2 moles de bicarbonato de sodio se descompone obteniéndose 1 mol de carbonato de sodio más 1 mol de dióxido de carbono, arriba, ¿ya? Y 1 mol de agua. Si la reacción en equilibrio tiene como constante a K sub P 0,231, determina la presión total en atmósferas en el reactor. Ya, entonces, veamos ese problemita. Sería pregunta 10. Es la descomposición del bicarbonato de sodio. 2 moles. Bicarbonato de sodio sólido. 1 mol de carbonato de sodio sólido. 1 mol de dióxido de carbono. Y 1 mol de agua. Ya, a ver. Moles iniciales, ¿te parece? Moles iniciales. Si nos dice que es una descomposición térmica, estoy partiendo solo del bicarbonato de sodio, ¿sí o no? Ciertas moles iniciales que llamaré N sub 0, moles iniciales. No hay nada del carbonato, del dióxido y del agua. Listo. ¿Cuántas moles van a cambiar respectivamente? Del bicarbonato de sodio voy a ponerle N moles. ¿Ya? Y le pongo menos. ¿Está bien? ¿Cuántas moles de carbonato de sodio se formará? Más N medios. Si tú le pones 2N acá, eso sería como N, ¿sí o no? ¿Saben? No sé, la conveniencia, ¿no? N, de la mitad, pues, ¿no? De 2 a 1, igual acá, de 2 a 1, igual acá, de 2 a 1. Entonces, eso sería N medios más, y eso sería más N medios. ¿A dónde vamos a llegar? A las moles que tendríamos, ¿dónde? En el equilibrio. Moles en el equilibrio. Entonces, del bicarbonato sería N sub 0 menos N, del carbonato de sodio, N medios, del dióxido, N medios, y del agua sería N medios. ¿Ya está? Pero yo tengo Kp de dato. Y cuando hablo de Kp, ¿a quién? A la presión. Presión. Entonces, esto es decir, una presión parcial entre 2. Eso es decir, la misma presión entre... ¿Y por qué pondré lo mismo? N medios, pues, ¿no? P medios, P medios. Ya, díctame el valor de K sub P. ¿A qué es igual primero la expresión? Presión parcial del dióxido de carbono por la presión parcial del agua. ¿A quién no se coloca? A los sólidos puros. Entonces no voy a tener, pues, ¿no? Entonces ahora sí puedo fácilmente hallar, ¿no? ¿Sí? Por acá. Ya. ¿Cuánto vale K sub T? 0,231. Reemplazamos, esto sería P medios, igual acá tendríamos P medios.
Ya, entonces díctame por favor cuánto vale P. 96. Atmósfera, ¿no? Ya. ¿Qué nos están preguntando? Nos dice la presión total. Si nos pregunta la presión total en el equilibrio, ¿qué ley voy a aplicar? La ley de Dalton. ¿Cuál es la ley de Dalton? De las presiones parciales. Presión parcial, ¿de quién? Vamos, dime, ¿de quién? Del dióxido de carbono más presión parcial ¿de quién? Del agua. Y esto sería, primero lo pongo así, P medios más P medios. Y eso sería, ¿qué cosa? P. ¿Y cuánto vale eso? 0,96 atmósferas. Listo. 0,96 atmósferas. Ya. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? Recuerden, gracias Lorena, recuerden por favor siempre trabajar con número de moles. De moles ya lo llevan pues a presión, lo llevan pues a lo que sería concentración molar, etcétera, ¿no? Pero siempre partamos de ¿qué? De moles. Se vuelve mucho más fácil el problema. Listo, copia, mientras que voy borrando acá. A ver, la zona bit se ha trasladado hacia adelante, creo. Muy bien. Están con vísperas. Seguro han estado en el baile. Han salido ayer. Han estado en mecánica, creo. Por ahí los he visto algunos. No los interrumpan, por favor. Está durmiendo. Arriba. Creo que aquí faltaban algunos problemitas. Sí, el 8. Esto no, esto faltaba. Ese de acá. Acá hay dos problemitas para saldar esto de acá. ¿Qué más hay? ¿Cómo han aumentado los alumnos? ¿De acá? ¿Así? Buenos días. Pase. Que está ocupado. Está bien, buena atención, ¿ah? Está bien, ¿no? Por acá, sírvase, venga, ¿no? Está bien. Está bien, ¿no? Ni al profesor, nada, ¿no? Me sorprende, ¿ah? Me sorprende. Ya la cámara como si no estuviera, ¿no? A ver, 7. Dadas las proposiciones para la siguiente sistema de equilibrio a una cierta temperatura. Kp de la primera, ¿no? Monóxido de nitrógeno con oxígeno molecular, dióxido de nitrógeno. Kp igual a K sub 1. Y la segunda, dióxido de nitrógeno en equilibrio con el tetraóxido de nitrógeno, K sub P igual K sub 2. ¿Ya? 1 romano dice, para el sistema, ¿no? Dióxido de nitrógeno en equilibrio con el monóxido, el oxígeno, es la primera, pero ¿qué cosa? Invertida, ¿no? Es la primera, pero invertida. Dice, el valor de la constante de equilibrio es Kp, para él, 1 entre K sub 1. ¿Está bien o está mal? ¿Qué hemos dicho cuando se invierte una ecuación? La nueva constante, ¿qué cosa vendría a ser? Su recíproca. ¿Ya? Entonces, esa sería correcta, ¿no? Ya, esa sería correcta. 2, si se multiplica por 2, la ecuación 2, si lo multiplico por 2, el valor de la constante de equilibrio sería Kp, que es K sub 2, elevado, ¿qué cosa? Al cuadrado. Y acá dice 2K sub 2, falso. 3, la constante de equilibrio para el sistema, 2 mol de monóxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno gaseoso, me debe dar 1 mol de tetraóxido, es Kp igual a K sub 1 por K sub 2. Vamos a ver si eso corresponde. Ya, si eso debe corresponder. Ya, a ver. Mire acá. Monóxido de nitrógeno sigue estando a la izquierda. ¿Sí? La primera ecuación está bien escribirla así, ¿no? Para que aparezca el monóxido. Y el tetraóxido está a la derecha, o sea, la segunda también corresponde, ¿no? Entonces, si yo sumo, ¿qué se elimina? Suma toda tu práctica. ¿Qué se elimina? A ver. ¿Qué se elimina? 2 moles de dióxido de nitrógeno, ¿sí o no? Las 4, dice, ¿no? Ya, muy bien. Ya está. Entonces voy a copiar para darle relevancia acá, simplemente. Ya, entonces la primera es 2 moles de monóxido de nitrógeno gaseoso, ya, más 1 mol de oxígeno gaseoso, estará en equilibrio con 2 moles de dióxido de nitrógeno. Y eso tiene un valor de Kp igual a K sub 1. La segunda es 2 moles del dióxido de nitrógeno, está en equilibrio con 1 mol de tetraóxido de nitrógeno,
y el Kp vale K sub 2. Si vamos a sumar, a ver acá, si vamos a sumar, ¿qué estábamos diciendo que se elimina? ¿Qué se cancela? El parcial, muy bien. Ya está. Entonces, ya no puedes eliminar. Ya, 2 moles acá de monóxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno gaseoso, que vamos a tener 1 mol del tetraóxido. Y esto sería el Kp. Ya, entonces, si viene de un mecanismo, hemos dicho, una propuesta de sumar 2 o más reacciones, la nueva constante que viene a ser simplemente la multiplicación de ambos. Sería K1 por K2. Entonces, esta última sería, ¿qué cosa? Verdadera. ¿Ya? ¿Cuáles son correctas? 1 y 3, ¿no? 1 y 3. Ya. 8. Apareció la clave ya hay una vez. A ver, clave, muchachos, la B, listo, muy bien. Al ojo, ¿no? Al ojo, ¿no? Ya. Determine la constante K sub C para esa reacción en equilibrio. Ya. Tenemos 2 ecuaciones en equilibrio, K sub C de la ecuación A y K sub C de la ecuación B. Monóxido de nitrógeno, ¿dónde aparece? Monóxido de nitrógeno. En la primera, ¿no? Pero este está como reactante y acá aparece como producto. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Invertirla, ¿no? Al invertirla, escribo, ¿ya? Al invertirla tendríamos nosotros ahora la ecuación escrita sería de esta manera. ¿Algo más ahí? ¿Invertirla solamente? Sí, porque sigue teniendo, sí, ¿no? Invertirla nada más, porque es un mol acá, coeficiente es 1 y acá sí también es un mol, no hay problema, solamente invertir. Entonces tendríamos monóxido de dinitrógeno que va a estar en equilibrio con el nitrógeno molecular más 1/2 de oxígeno molecular. Y eso sería la nueva constante. ¿Quién sería? 1 entre ¿quién? Entre K sub A, ¿no? La constante de equilibrio de la ecuación A, K sub A. Y la segunda, a ver, 2 moles de monóxido de nitrógeno, justo aparece en el producto. ¿Sí, no? Está bien, se queda igual. Entonces tendríamos que copiar la segunda ecuación, nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, está en equilibrio, formando 2 moles de monóxido de nitrógeno gaseoso, y eso sigue siendo K sub B. Ya, al sumar nuevamente, ¿qué eliminamos? ¿Qué se elimina? Nitrógeno. Listo. Acá hay 1 mol y acá hay media mol. ¿Qué nos quedaría? Media mol, ¿no? Nos queda medio punto. Media mol por acá, muy bien. Y tendríamos 2 moles, ¿no? De monóxido. Y eso sería K sub C. Dime, ¿a qué es igual K sub C? A la multiplicación de ambos, ¿no? Entonces tendríamos 1 entre K sub A por K sub B. Ya, reemplaza por favor y díctame el resultado. K sub B, 4,7 por 10 a la menos 31. 4,7 por 10 a la menos 31. Y eso serían 2,7 por 10 a la 18, ¿no? 2,7 por 10 a la 18. Ya. ¿Cuánto vale K sub C de la ecuación? La B, ¿no? Listo, muy bien. 1,74. Está bien, ¿ah? Esa rapidez que tienen, ¿ah? Sorprende. Menos 49, ¿no? Y listo. Ya, copia ahora sí, por favor. Acuérdense que estos temas de equilibrio químico, ácidos y bases y electroquímica son temas que casi siempre vienen tanto en finales como en ordinarios. Y son algunos temas que no todos, diríamos así, aún lo dominamos, ¿no? Y es eso, para nosotros, pues, ustedes tienen que dominarlo para que el examen saquen diferencia con los que todavía uno lo denomina, ¿no? Aparte que eso también en ácidos y bases también se necesita bastante. Grado de reacción en ácidos y bases, grado de disociación o ionización en ese caso, ¿no? Necesita. Igual equilibrio, ¿no? También equilibrio. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora sí, planteo por acá principio de Le Chatelier. ¿Ya? No sé qué número es. 6.6, ¿no? 7. 7, ya. Principio de Le Chatelier. Principio de Le Chatelier. ¿Otro tema? No, seguimos todavía.
Subtema. ¿Qué cosa? Pero si 6 ha sido equilibrio químico. 6.7. 6.7, gracias, muy bien. Sí, da gusto. Principio de Le Chatelier. Francés. Ya, a ver, explico el principio de Le Chatelier. Si yo vengo por acá y trato de moverla a Lorena de su posición donde está tranquilamente sentada, ¿ya? La voy a empujar sutilmente, ¿no? Sutilmente. Ya. ¿Lorena ofrece o no ofrece resistencia a cambiar de posición? Sí, ¿no? O sea, todo sistema en reposo o en equilibrio permanece siempre... ¿Qué pasó? Lorena sonríe a la cámara. Bueno, Lorena nuevamente, ¿no? Nos está haciendo el favor, ¿no? De participar activamente, ¿ya? Lorena, la señorita Lorena. Entonces, ella va a ser un sistema que está en equilibrio, como una reacción química. Entonces, todo sistema permanece en equilibrio a menos que sea perturbado por un agente externo. Si yo trato de golpear a su compañero, ¿él se va a dejar así fácilmente? No creo, ¿no? O sea, él de alguna forma va a tratar de repeler ese ataque, ¿no? ¿Ya? Pero va a tratar de alguna manera de restablecer, ¿no? Profe, no, pues no moleste, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Ya? Y nuevamente sigue tranquilito, él anotando y atento, ¿no? ¿Ya? ¿Qué trato de decir, no? Que toda reacción química en equilibrio permanece siempre en estado de equilibrio a menos que sea perturbado por un agente externo, una tensión. ¿Y quiénes son esos factores que modifican el estado de equilibrio? Son 3. ¿Cuáles son? Concentración tanto de reactantes como de productos. ¿Ya? Cuando se hace la variante de concentración, ¿qué variable permanece constante? La temperatura. Para que no cambie la constante de equilibrio. ¿Cuál es la otra o el otro factor que afecta el estado de equilibrio? La presión por cambios de volumen, que es lo que vemos. Presión por cambios de volumen. Aumenta la presión, disminuye el volumen. Disminuye la presión, aumenta ¿qué cosa? El volumen. Nuevamente, ¿qué variable permanece constante? La temperatura. Y el tercer factor, ¿cuál va a ser? La temperatura. Y al variar la temperatura, ¿qué va a modificarse? La constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, se modifica la temperatura, se modifica la constante de equilibrio. Y cuando hablo de temperatura, hablo que una reacción puede ser o endotérmica o puede ser exotérmica. ¿Y cómo va a cambiar el valor de la constante de equilibrio? Entonces, ese principio de Le Chatelier establece lo siguiente. Veamos entonces 6.7, principio de Le Chatelier. Fue propuesto, ¿ya? Fue propuesto por el químico francés. ¿Ya? Fue propuesto por el químico francés. Como que hace calor, ¿no? Henri Louis Le Chatelier. Está arribita. Henri. Diga el segundo nombre. ¿Ya? Henri. Ahí está. Henri. Jugador Henri. Los jugadores deben saber. Louis. Ya. Gracias, Lorena. Le Chatelier. Le Chatelier. Le Chatelier. Punto seguido. Este principio establece que todo sistema en equilibrio
permanecerá como tal, a menos que sea perturbado, por un agente externo, entre paréntesis, o tensión, por un agente externo. Entre paréntesis, o tensión. Cierra paréntesis, coma, respondiendo el sistema, de tal manera que minimice dicha alteración respondiendo el sistema de tal manera que minimice dicha alteración para que finalmente se restablezca un nuevo estado de equilibrio. Un nuevo estado de equilibrio. Un nuevo estado de equilibrio. Ya, entonces, dice, ¿no? Si este sistema de equilibrio es perturbado, entonces dicho sistema se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestar dicha perturbación y restablecer nuevamente el estado de equilibrio. Son tres los factores de los cuales hablamos nosotros que modifica o altera el estado de equilibrio. Ya, variación o cambios en la concentración, ya, variación o cambios en la presión por cambios en el volumen, y el otro sería cambios en la temperatura. ¿En cuál de los tres la constante se modifica? Solamente en cambios de la temperatura. Entonces, si en él solo se va a modificar, ¿qué entiendo de los otros cambios cuando ocurren? Que la temperatura debe de ser, ¿qué cosa? Constante. Entonces, veamos el primer caso, cambios en la concentración, ¿ya? A ver, cambios en la concentración. Acá dicto cambios en la concentración. Cambios en la concentración. Ya, cambios en la concentración, voy a dictar. Esto es 47,9, 47,9.
Ya, a ver, cambios en la concentración, dicto por favor. La adición de algún reactante, o la disminución de la concentración de algún producto o la disminución de la concentración de algún producto a temperatura constante, permite que el equilibrio se modifique. Permite que el equilibrio se modifique. Coma. Desplazándose, ¿hacia dónde se desplazará? Desplazándose, si aumento la concentración de un reactante o disminuyo la concentración de algún producto, ¿hacia dónde se desplaza? Ya, desplazándose hacia la derecha. Ya, desplazándose hacia la derecha, entre paréntesis, hacia los productos, pues, ¿no? Hacia los productos. Ya. Desplazándose hacia la derecha, hacia los productos. Punto y coma, de tal manera que se consumen reactantes, de tal manera que se consumen reactantes y se generan productos. De tal manera que se consumen reactantes, se consumen y se generan productos. ¿Y qué pasa al final? Lográndose finalmente restablecer un nuevo estado de equilibrio. Un nuevo estado de equilibrio. Un nuevo estado de equilibrio. Pregunta, si se hizo a temperatura constante, ¿qué no se modifica? Ya está, punto aparte, la constante de equilibrio no se modifica. Ya, la constante de equilibrio no se modifica. ¿Está bien? No se modifica. ¿Aló? No se modifica. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Veamos la gráfica, a ver. Vamos a ver la gráfica. Voy a tener el siguiente equilibrio. Mire usted acá. La reacción química que está en equilibrio corresponde a la del tetraóxido de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno. Gases ambos. El valor que tiene el K sub C es de 47,9 a una temperatura de 400 Kelvin. Y más o menos lo tengo acá. Dime, de 0 hasta T1, ¿cómo se encuentra el sistema? En equilibrio, ¿correcto? Está en equilibrio. Entonces, ¿qué puedo decir de la constante con el cociente? Que son iguales, ¿sí? Ambos son iguales. Entonces el sistema está, pues, ¿qué cosa? En equilibrio. Ya, ahora, observa, en T1
en T1, yo voy a aumentar la concentración del tetraóxido de nitrógeno. Voy a aumentar la concentración. Entonces quiere decir que yo voy a aumentar más o menos hasta acá. Hasta este punto voy a aumentar. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo en el tiempo T1? Pues estoy aumentando la concentración del tetraóxido de dinitrógeno. Pregunta, ¿qué pasa al sistema? Cuando yo aumenté en T1 la concentración del tetraóxido, ahora es acá. La concentración ahora está acá, hasta acá. He aumentado la concentración, he aumentado moles. ¿Sí? Ya, dime, ¿cómo se encuentra ahora el sistema en T1? ¿Está o no está en equilibrio? En T1, ¿ya? En T1. Yo quiero saber si el sistema está o no en equilibrio. ¿Con qué lo voy a analizar? ¿Con el cociente de qué? De reacción. Dime, ¿cómo se halla el cociente de reacción para este equilibrio? Excelente. ¿A qué será igual? Concentración molar de ¿quién? Del dióxido de nitrógeno al cuadrado, ¿sí o no? ¿Entre quién? Entre concentración molar de ¿quién? Del tetraóxido. Ojo, que en T1 la concentración del dióxido no cambia, es constante. Pero ¿qué está pasando con él? Está aumentando. Si él aumenta, él que tenía el valor de la constante, ahora ¿qué valor tendrá? Menor. O sea, en este caso, como va a bajar respecto a la constante de equilibrio, ¿qué voy a decir ahora? Que es así, ¿sí o no? Y si es menor, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia la derecha, hacia los productos. Entonces, como va a desplazarse hacia los productos, ¿ya? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué le pasa a la concentración del tetraóxido y qué le pasará a la concentración del dióxido? La del tetraóxido, ¿qué empieza a hacer? Empieza a disminuir. ¿Está bien? Va a disminuir. Más o menos, voy a poner por acá, más o menos lo siguiente acá. ¿Ya? Entonces, lo que sucede ahora es disminuye. Disminuye, 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 disminuye. Y algo pasa después en T2. ¿Ya? ¿Y qué le pasa a la concentración del dióxido de nitrógeno? Si se está yendo a la derecha, ¿qué está pasando? Está aumentando, ¿sí o no? Entonces, aumenta en un factor de 2 porque tiene mayor coeficiente, ¿ya? De 2, y luego pasa algo. Entonces, pregunta, ¿qué pasa en el tiempo 2? Vamos, dígame, ¿qué pasa en el tiempo 2? ¿Qué se ha alcanzado en el tiempo 2? El equilibrio. Entonces, durante todo este proceso, ¿cómo es el cociente de reacción con la constante de equilibrio? Diferente, pues, ¿no? Ya, diferente. Cada vez el cociente busca ser la constante de ¿qué? De equilibrio. Entonces, una vez que ya llegó a T2, en T2, ¿qué se cumple ahora sí? Dime, ¿qué se cumple en T2? Ya, correcto, ¿no? Que ahora sí, a partir de T2, tanto la constante se iguala, bueno, el cociente, perdón, se iguala a la constante de ¿qué? De equilibrio. Pregunta, ¿por qué cuando yo hice la gráfica, este valor no se fue hasta por acá? ¿Por qué no se fue de repente acá? ¿Por qué más o menos aquí? A ver, si tú tenías, vamos a poner 4 mol por litro, ¿ya? Y aumenta 6 mol por litro, ¿puede bajar hasta 3? Tenías 4 y aumentó hasta 6, ¿puede bajar hasta 3? No, pues no. Siempre tiene que estar tiene que estar en el intervalo de esas concentraciones. Por si acaso, cuando les vayan a decir, la gráfica, indique cuál es la gráfica, ¿no? Entonces tienen que tener el criterio para poder aumentar. ¿Y por qué le di más pendiente a él? Correcto, porque el coeficiente vale ¿qué cosa? Vale 2. En todo el proceso que hemos analizado, ya hasta T3, ¿qué le pasó a la constante de equilibrio? ¿Es constante, bueno? ¿Por qué no cambia? Porque la adición, ¿no? O disminución que podemos aplicar se ha hecho a temperatura ¿qué cosa? Constante. Entonces yo he dictado que se desplaza de derecha, ¿no? Porque aumenté él y disminuye él. Pero ¿qué pasa si yo aumento un producto hacia la izquierda y si yo disminuyo un reactante hacia la izquierda nuevamente? Yo he dictado el primer caso que aumento la concentración, disminuye la concentración, se va hacia la derecha. Y el segundo caso, ¿cuál sería? Que aumente la concentración de un producto o disminuya la concentración de un reactante y se va hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Y nuevamente, ¿qué se restablece? El nuevo estado de ¿qué? De equilibrio, ¿ya? Punto aparte, ahí
La adición, sigo, aquí rapidito. La adición de un producto o disminución de un reactante, la adición de un producto, ¿ya? De un producto o disminución de un reactante o un reactante permite que el equilibrio se desplace hacia la izquierda. Permite que el equilibrio se desplace hacia la izquierda. Ya. A temperatura constante. Listo, a temperatura constante. ¿Ya está? Y el ejemplo, lo que hemos analizado. Si yo quiero seguir con la gráfica y ahora les digo, a ver, aumenta la concentración de dióxido de nitrógeno. ¿Hacia dónde va el equilibrio? Hacia la izquierda, ¿no? En la gráfica, ¿cómo sería? ¿Cómo sería en la gráfica ahora? ¿Cómo sería en la gráfica? Si aumenta la concentración en el tiempo T3, ¿qué voy a hacer ahora acá? Hacia arriba, ¿no? Aumento, pues, ¿no? ¿Y luego qué pasa? Si se va a la izquierda. ¿Y luego qué pasa? Su concentración disminuye, ¿sí o no? ¿Y él qué hace? Si se va a la izquierda, ¿qué está pasando con el tetraóxido? Aumenta. ¿Quién tendría más pendiente ahora en mi nueva gráfica? Igual, ¿no? El dióxido de nitrógeno. Ya antes, ojo que puede venir una con gráficas. Ya antes, yo puedo estar, ¿no?, estableciendo si aumenta un reactante, si aumenta un producto, o si disminuye un reactante, o si disminuye un producto, y eso se debe ver reflejado en ¿dónde? En la gráfica. ¿Ya? ¿Correcto? En todo equilibrio, siempre el cociente igual a la constante de equilibrio. De 0 a T1, ¿cómo está el sistema? En equilibrio. ¿Qué hicimos en T1? Perturbamos, modificamos. ¿Qué hicimos para modificar? Aumentamos. ¿Qué aumentamos? La concentración del tetraóxido. ¿Cómo responde el sistema entre T1 y T2? ¿Cómo responde? Desplazando en el sentido que disminuya dicha alteración. Para nuestro caso, ¿hacia dónde se desplazó? Si aumenté el tetraóxido, hacia la derecha. Si se va a la derecha, se consume reactante, disminuye. Y se genera productos, aumenta. Y eso se ve en la gráfica hasta que a partir de T2 hacia adelante, ¿cómo está nuevamente? En equilibrio. ¿Ya? Y así podemos seguir con la gráfica, aumentando, disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Si yo tengo concentración molar, ¿ya? Porque son gases acá en este caso, ¿de qué puedo hablar también? Si tengo concentración molar, moles entre volumen, con la ecuación de estado, porque son gases, ¿de qué puedo hablar? De presión, pues, ¿no? De la presión de cada uno. ¿Cómo se ve afectada la presión en una gráfica muy similar? ¿Ya? Listo. Copia, por favor, ahora sí. 2. Qué bacán. Púrense para ir a tomar desayuno. Ya. 2 romanos. Cambios en el volumen, cambios en la presión. Cambios en la presión del sistema. Por cambios en el volumen del sistema. Ojo que no solamente es decir va a la derecha, va a la izquierda. Acuérdense que hay cálculos con esto del principio de Lechatelier, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, el cociente de reacción, pues, ¿no? Cambios en la presión del sistema por cambios en el volumen del sistema. Cambios en el volumen del sistema.
en equilibrio, ¿no?, por cambios en el volumen de dicho sistema, ¿eso involucra a qué tipo de reacciones químicas? Que tenga ¿qué? Gases. ¿Ya? Que tenga ¿qué cosa? Gases. ¿Y dónde lo vamos a realizar? En un recipiente, bueno, que tenga una tapa móvil, pues, ¿no? Para poder ¿qué cosa? Ejercer presión, desplazando el volumen, logrando ya sea disminuir o ya sea, pues, en algunos casos aumentar. ¿Ya? Entonces, cambio de la presión por cambios en el volumen. A ver, por ejemplo, ¿no?, yo tengo esta ecuación química de nuestro ejemplito, tetraóxido de nitrógeno con el dióxido de nitrógeno, que tiene un recipiente, está en un recipiente de 5 litros. ¿Ya? Inicialmente ejerce una presión el sistema a una temperatura T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una fuerza y el émbolo lo vamos a desplazar hacia abajo, de tal manera que el volumen de 5 litros ahora sea 2 litros. Para lograr disminuir ese volumen, ¿qué le hemos aplicado? Una cierta presión. Es decir, ¿no?, que la presión ha aumentado. Entonces, hemos aumentado la presión del sistema, logrando disminuir el volumen del sistema. Pregunta, ¿qué fue constante durante ese cambio? La temperatura. Ahora dime, este sistema que experimenta una alta presión por reducción de su volumen, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia donde está el tetraóxido de nitrógeno o hacia donde está el dióxido de nitrógeno? ¿Qué busca él? Bajar el efecto de presión, ¿no? O sea, de lo que tiene una alta presión, él busca tener una menor presión. ¿Y hacia dónde tendría menor presión? Donde tenga mayor número de moles o menor número de moles. A ver, con la ecuación de estado nuevamente, presión, volumen, RTN. Volumen constante, R constante, temperatura constante. ¿Qué busca él? Desplazarse para tener menor presión. ¿Qué cosa? Busca tener menor número de ¿qué? De moles. ¿Y cuál es el sentido donde busca tener menor número de moles para mi ejemplo? ¿Hacia dónde? Hacia los reactantes, hacia la izquierda. Por eso es que yo estoy colocando exageradamente más grande el tetraóxido de nitrógeno para decir que se va a formar más tetraóxido de nitrógeno y menos dióxido de nitrógeno debe de haber. De tal manera que la presión contrarreste el efecto para que se restablezca nuevamente el estado de equilibrio. Este sistema, una vez que alcanza el nuevo estado de equilibrio, ¿qué no cambió? La temperatura. ¿Y qué no cambia entonces? La constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces, el cambio de presión que se experimenta es por cambios en el volumen ¿de quién? Del sistema. Y si fuera al revés, yo estoy acá, voy a suponer, y agarro, jalo hacia arriba el émbolo, manteniendo temperatura constante y el volumen aumenta de 2 a 3, a 5, ¿no? A 5 litros. Ya. Ahora la presión es menor, ¿sí o no? ¿Qué hace el sistema ahora? Si la presión ha disminuido, busca generar presión. ¿Y cómo genera presión? Aumentando con mayor moles. Y en ese caso, ¿hacia dónde va el equilibrio ahora? Hacia la derecha. Va a la izquierda, va a la derecha en todos los casos. Si va a la izquierda, se consume, aumenta. Va a la derecha, disminuye y aumenta. O sea, en todos los casos yo veo que participan las moles de reactantes y productos, ya sea consumiéndose o generándose, dependiendo del sistema donde se encuentra. ¿Ya? Entonces dicto acá, por favor, cambios en la presión del sistema por cambios en el volumen del sistema. Ya, arribita, dicto, por favor, un incremento de la presión del sistema un incremento de la presión del sistema debido a la disminución de su volumen, debido a la disminución de su volumen a temperatura constante, hace que el sistema se desplace
donde se tenga menor número de moles. Que el sistema se desplace donde tenga menor número de moles para contrarrestar dicho efecto. Para contrarrestar dicho efecto. Y viceversa, pues, ¿no? Viceversa, ¿a qué me referiría ahora? Si aumenté la presión por volumen disminuir, ¿ahora qué diría? Disminuyo la presión por aumento de ¿quién? Del volumen, ¿ya? Y viceversa. Punto seguido, la constante de equilibrio, ¿qué le pasa a la constante de equilibrio? No se modifica, ¿ya? No se va a modificar. ¿Correcto? No se modifica. Para este caso, si yo aumento la presión del sistema, ¿ya? Por disminución del volumen del sistema, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Ojo, ya dije, ¿no? Que todos estos cambios, ¿ya? Todos estos cambios se realizan a temperatura, ¿qué cosa? Constante, ¿ya? Por si acaso. Todo lo estamos llevando a temperatura constante. Para esa ecuación, aumento la presión porque disminuye el volumen del sistema. ¿Hacia dónde va el equilibrio? ¿Hacia dónde? ¿Y por qué hacia la izquierda? Ya está. ¿Cuántas moles hay en los reactantes? ¿Y cuántas moles hay en los productos? Los reactantes hay 1 mol y en los productos tendría 2 mol. ¿Hacia dónde va el equilibrio? Donde tenga menor moles, ¿sí o no? Menor moles. Y para nuestro caso, menor moles significa irse hacia la izquierda. Cuando se desplaza a la izquierda, dime, ¿qué se consume? Productos. ¿Y qué se genera? Reactantes. O sea, yo lo puedo analizar igualito. ¿Ya? Para ese ejemplo, de esta manera. Otro ejemplito. A ver, por acá. ¿Ya? Tenemos carbonato de calcio sólido en equilibrio con el óxido de calcio sólido más dióxido de carbono gaseoso a una constante, a una cierta temperatura. Y hacemos lo mismo, ¿no? Pero por acá ahora yo voy a hacer lo siguiente, que el volumen aumente y la presión disminuya. O sea, la presión del sistema disminuye porque hemos aumentado, ¿qué cosa? El volumen. ¿Listo? ¿Hacia dónde se desplaza el equilibrio? ¿Y por qué a la derecha? Ya, a ver, equilibrio desplaza, pondría acá. ¿Sí? Equilibrio desplaza. Ya. Primero, sabemos nosotros que como disminuye la presión, el sistema tiene que compensar produciendo presión. O sea, ¿y qué va a buscar? Mayor cantidad de moles, mayor moles. Y para nuestro caso, ¿cuántas moles hay en los reactantes? 0. 0. ¿Y cuántas moles hay en los productos? 1 mol. ¿Por qué? Los sólidos en la constante no participan. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces sé que se va ¿a dónde? A la derecha. Dime, cuando va a la derecha, ¿qué sucede? Se consume carbonato de calcio. ¿Y qué se forma? Óxido de calcio y dióxido de ¿quién? De carbono. El otro caso, que justo ha preguntado su compañera Lorena. Ya, muy bien. Hidrógeno gaseoso más yodo gaseoso en equilibrio yoduro de hidrógeno gaseoso, caso C. Aumenta la presión del sistema, ¿a dónde va? ¿Disminuye la presión del sistema? Cambia de volumen. ¿Por qué no se va a alterar? Claro. ¿Cuántas moles hay acá? 2 moles. ¿Y cuántas moles hay por acá en el producto? 2 moles, 2 moles. Aumente, disminuya, no modifica. Para ese caso en particular. Entonces, ¿qué digo acá? Los cambios de presión por volumen no modifican el equilibrio. Listo, copia los cambios. Para este ejemplo, pues lo resalto ahí mejor por si acaso, ¿no? Para este caso, mejor pongo así, ¿no? Si no van a poner. Para este ejemplo,
por si acaso, los cambios de presión. Usted lo conoce muy bien. Los cambios de presión, ¿ya? Por cambios en el volumen. No, así, mayúscula, no modifican el equilibrio. Ya está, listo. Ya, para cambios en la temperatura hay que tomar en cuenta dos reacciones. Una reacción endotérmica y la otra reacción de tipo, ¿qué cosa? Exotérmica. Entonces veamos por acá primero. A ver, un par de líneas por favor aquí en 3 cambios en la temperatura. Cambios en la temperatura. ¿Ah? ¿Qué era esto? Es un pistón. Todo esto es el pistón. Así que ¿También? el émbolo pistón. Ah, no es esto. Émbolo pistón. Es como la jeringa. Es decir, igualito. Claro. Ya, cambios en la temperatura. A ver, dicto, por favor. Ya. Los cambios en la temperatura. Los cambios en la temperatura. Los cambios en la temperatura permiten que la constante de equilibrio se modifique. Coma, y su variación, entre paréntesis, aumento o disminución, y su variación entre paréntesis, aumento o disminución, depende del tipo de reacción, si es endotérmica o exotérmica. Depende del tipo de reacción si es endotérmica o exotérmica. Ya, veamos entonces el primer caso para una reacción endotérmica. En una reacción endotérmica, ¿dónde está el calor? ¿Reactantes o productos? Reactantes, ¿ya? ¿Quién tiene más energía? ¿Reactantes o productos? Productos, ¿sí? Entonces, delta de H, el cambio de variación de entalpía o calor de reacción, es mayor que cosa? Mayor a 0. La flecha que apunta a los productos, así como está escrita, esa flechita, se le dice sentido endotérmico. Y lo contrario, sentido exotérmico. Sentido endotérmico, sentido exotérmico. Si a este sistema aumentamos la temperatura, ¿a dónde va el equilibrio? Calienta el sistema. Ya, si calienta el sistema, ¿cómo responde? Tiene que consumir el exceso de energía. ¿Y cómo se consume la energía? Reactantes con calor, pues, ¿no? ¿Sí o no?
Entonces, reactante con calor se va ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Se modifica o no se modifica la constante de equilibrio? Sí. ¿Aumenta o disminuye? Va a la derecha. Aumenta. ¿Tiene qué cosa que aumentar? Si ahora este sistema lo ponemos en un baño de hielo, ¿qué hemos logrado hacer al poner un baño de hielo? Hemos enfriado, ¿sí o no? ¿Qué hace el sistema? Genera energía. Tiene que generar energía. Y para que genere energía, ¿hacia dónde va el sistema? Hacia la izquierda, ¿no? Producto se descompone y forma ¿qué cosa? Reactantes. Y libera energía en forma de ¿qué? De calor. Nuevamente, ¿la constante se modifica? Sí. ¿Qué hace ahora? Disminuye. ¿Ya? En una endotérmica aumenta con la temperatura. A medida la constante aumenta con la temperatura, en el sentido ¿qué cosa? Endotérmico. Si yo caliento el sistema, ¿qué sentido se favorece? ¿Cuál de los sentidos se favorece si caliento el sistema? Y si yo enfrío el sistema, el sentido exotérmico. Las flechitas me indican los sentidos. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Dicto entonces en una reacción endotérmica, perdón, primero endotérmica. Ya. Reacción endotérmica. Un incremento de la temperatura del sistema hace que se favorezca el sentido endotérmico. Hace que se favorezca el sentido endotérmico. Ya, acá en la reacción, ¿no? El sentido endotérmico. Coma. Desplazándose. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia los productos. Desplazándose hacia la derecha. ¿Qué pasa cuando se va a la derecha? ¿Qué se consume? ¿Qué se genera? Vamos, dígame. ¿Qué se consume el reactante y se genera qué cosa? El producto, ¿ya? Hace que desplace hacia la derecha. ¿Ya? Punto seguido. En este caso, la constante se modifica. ¿Ya? ¿Y qué sucede? En este caso, la constante se modifica aumentando. ¿Ya? Aumentando. ¿Sí? Aumentando. Ya. Punto aparte. Un enfriamiento, el otro caso, ¿no? De la misma reacción. Un enfriamiento del sistema, se favorece el sentido. ¿Qué sentido se favorece ahora cuando se enfría? El sentido exotérmico. Ya. Desplazándose, coma, ¿no? Desplazándose hacia la izquierda. Desplazándose hacia la izquierda. Y la constante de equilibrio, ¿qué le pasa a la constante de equilibrio? Ya, pero directo, ¿aumenta o disminuye? Disminuye.
disminuye. Ya, listo, ya está, ¿no? Aumenta la temperatura del sistema. Para esta reacción en general, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, se favorece el sentido endotérmico y la constante de equilibrio, ¿qué cosa? Aumenta. ¿Cómo cambia la constante de equilibrio con la temperatura? Para una reacción endotérmica aumenta conforme aumenta la temperatura. Ya, listo. Entonces, eso sería para una reacción endotérmica. Y para una exotérmica sería pues todo lo contrario. Vamos a ver lo siguiente por acá. Ya, como ejemplo. Ya, a ver, tenemos esa información de tablas. Para el tetraóxido de nitrógeno en equilibrio con el dióxido de nitrógeno, esos son los datos de temperatura y al costado están los valores de la constante de equilibrio. Dime, ¿esa reacción es endotérmica o es exotérmica? La reacción química. ¿Es endotérmica o es exotérmica? Vamos, no pensemos mucho, ya está la respuesta ya. ¿Qué es, endotérmica o exotérmica? Endotérmica. ¿Por qué razón? Aumenta la temperatura, aumenta y está aumentando el valor de ¿quién? De la constante. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto? Que aquí pondría más calor. ¿Ya? ¿De dónde salió? Del dato de dónde? De la tablita. ¿Ya? Ha venido en algunas prácticas, ¿no? Da la siguiente información. ¿Verdadero o falso? La reacción es endotérmica, aumenta, ¿no? Si aumenta la temperatura, se favorece el sentido endotérmico, ¿no? Si aumenta la temperatura, se favorece el sentido exotérmico, falso, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, con esa información, yo puedo establecer, con esa tablita, dato, esto fue dato, ¿ya? Con esta tablita, que ha sido dato, nosotros hemos puesto que la reacción es de tipo, ¿qué cosa? Endotérmica, ¿ya? Me falta ahora el último. B sería exotérmica. ¿Ya está? Listo. B, reacción exotérmica. El delta de H ahora sería negativo, ¿no? Menor a 0. ¿Dónde debe estar el calor ahora? ¿En el lado de los reactantes, en el lado de los productos? En el lado de los reactantes, en el lado de los productos. De los productos. ¿Estamos? En el lado de los productos. Listo. Cada flechita apunta a, para decir lo siguiente. A ver, la flechita superior que apunta hacia la derecha, ¿qué sentido es? ¿Qué sentido es? Me está dando calor. Sentido exotérmico. ¿Listo? ¿Y el al revés? Sentido endotérmico. Ya, endotérmico. ¿Está bien? Ya, ¿qué pasa si ahora a este sistema aumentamos la temperatura? Así, igual que la anterior, ¿eh? Aumenta la temperatura. Igual que la anterior. Aumenta la temperatura del sistema. Dime, ¿qué sentido se favorece? ¿Qué sentido? ¿Exo o endo? El sentido es, ¿qué cosa? Endotérmico. En ambos es lo mismo, ¿no?
¿Está bien? Por un aumento de temperatura se favorece siempre el sentido, ¿qué cosa? Endotérmico. Nada más que ahora el endotérmico es de derecha a izquierda y se forman, ¿qué cosa? Reactantes. ¿Ya? Entonces, equilibrio desplaza, ¿ya? Equilibrio desplaza hacia el sentido endotérmico. ¿Y cuál es el sentido endotérmico? Para este caso, ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿Se modifica la constante? Claro que sí, ¿no? La constante se modifica. ¿Ya? ¿Y qué le pasa a la constante? ¿Aumenta o disminuye? La constante de equilibrio, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica? Acá, abajito de la constante de equilibrio versus temperatura. De bajada, ¿no? Ya está. De bajada. Muy bien. Entonces sería color amarillo, por acá, algo así. ¿Sí? ¿Está bien? Aumenta la temperatura, disminuye la constante de equilibrio. Y esto es para una reacción exotérmica. ¿Ya? Listo. Dicto entonces reacción exotérmica. Dicto. Siento frío, ¿no? ¿Hace frío, no? No. Hasta mi voz está que se vaya. Vení con mi casaca. Ya, dicto a ver, un incremento de la temperatura del sistema. Me trae mi mascarilla mejor. Un incremento de la temperatura del sistema permite que se favorezca el sentido exotérmico. ¿Exo o endo? Endo, ¿no? Sentido endotérmico. Permite que se favorezca el sentido endotérmico. Endotérmico. Coma, desplazándose hacia la izquierda. Desplazándose hacia la izquierda. Y viceversa, ¿no? O sea, viceversa quiere decir que disminuye la temperatura hacia la derecha, sentido exotérmico. Y viceversa. Punto seguido. Al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio, al aumentar la temperatura, la constante de equilibrio, ¿qué hace? Disminuye. Listo. Ya, a ver, respóndanme ahora con esa tablita de datos, ¿cómo la reacción? ¿Exotérmica o endotérmica? O sea, yo estoy proporcionando, da la siguiente información, están los datos, ¿no? Para el equilibrio y te muestro la ecuación. Al respecto, responde verdadero o falso. Se trata de una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque es exotérmica, lo máximo, muy bien. Se no tiene por qué es exotérmica. Claro, la temperatura está aumentando, pero el valor de la constante, ¿qué hace? Disminuye. Entonces la reacción debe de ser exotérmica. Más calor acá. ¿De dónde sacamos esta información? Del dato proporcionado. Y ya puedo responder, ¿no? Va a la derecha, va a la izquierda, se genera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Correcto? Listo. Copia entonces, por favor, copia. Y ahora sí, material acá. Preguntitas de la diapositiva. ¿Ve? Ya la otra semana hacemos teoría, aseos y base y todo lo que viene, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna consulta? Copien, por favor, eso les va a servir siempre. La teoría les va a servir, ya saben para cuándo. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. 14. Si el siguiente sistema en equilibrio,
1, 2, 3, indicar las proposiciones verdaderas. Si se le agrega más hidrógeno gaseoso, al restablecerse el equilibrio encontramos más hidrógeno, más amoníaco y menos nitrógeno que originalmente. Yo le adiciono él, aumenta la concentración. ¿Qué va a pasar ahora? Disminuye, ¿sí o no? Porque va a la derecha. Disminuye él y aumenta él. Aumenta, habría más amoníaco que el anterior. Más amoníaco, sí, que el original, ¿no? Pero menos, ¿qué cosa? Menos nitrógeno, ¿sí o no? Menos nitrógeno que el original, sí. ¿Y el hidrógeno? ¿Más hidrógeno que el anterior? Sí, ¿no? Porque ¿se acuerdan la gráfica? Estábamos acá. ¿Está lo mismo? Pero si hemos aumentado, no puede bajar, pues. No puede bajar, tiene que... Mejor lo hago gráficamente. A ver. Más o menos, ya. Vamos a ver, A ver. Creo que como ya es recreo, ya, ¿no? Ya creo que más o menos, ¿no? No sé, vamos a partir a ver de valores, pues, de repente arbitrariamente acá amoníaco. Ya, vamos a poner nitrógeno y vamos a poner hidrógeno. Ya, esa es la gráfica de concentración. Vamos a suponer que así está el equilibrio. Ya, de alguna manera es así, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué sucede entre 0 y T? ¿Cómo está el sistema entre 0 y T? T1, voy a poner, T1, tiempo T1. ¿Está en equilibrio, sí o no? Ya, ¿qué hacemos en T1? Agrego hidrógeno gaseoso. Ya, listo. Agrego hidrógeno gaseoso. Hasta acá. Ahí, perturbo. Ya, entonces, ¿hacia dónde va el equilibrio? Hacia la derecha, ¿sí o no? Ya, si va a la derecha, ¿qué se forma? Excelente. ¿Qué se forma? Vamos, dime, ¿qué se forma? Si va a la derecha, ¿qué se va a formar? Más amoníaco, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, aumenta la concentración de amoníaco. Más o menos hasta ahí. Y luego, equilibrio. Ya, ¿qué le pasa al hidrógeno? Disminuye, ¿sí o no? Disminuye. Entonces, de acá, de repente hacia acá. Y luego, ¿qué cosa? Constante. Eso sería nitrógeno y eso sería amoníaco. Ya, ¿y qué le pasa al hidrógeno? Disminuye. ¿Te acuerdas que te pregunté? ¿Disminuye hasta acá? ¿En qué intervalo va a estar? En ese intervalo. ¿Pero va a tener o no más de lo que había inicialmente? Sí, pues, ¿no? A ver, ¿qué hice? Al restablecerse el equilibrio encontró más hidrógeno, más amoníaco y menos nitrógeno que el original. Sí, es cierto, pues, ¿no? Más hidrógeno que el original, menos nitrógeno que el original y más amoníaco que el original sería entonces verdadero. Ya. 2. ¿Sí, no? ¿Está claro? Ya, ojalá. Ah, verdad, no hemos comentado de los catalizadores, ¿no? Dime, ¿el catalizador es un factor que modifica el estado de equilibrio? No. Entonces, ¿para qué lo estudiamos? No está dentro de factores, ¿no? Ya, pero ¿qué si hace un catalizador? Aumenta la velocidad de reacción. ¿Y por qué aumenta? Puedo borrar eso, ¿no? ¿Todo borro? Ya, y también nos borramos de pasadita. Listo, a ver. Muy bien. Todavía falta, no se emocionen, falta. Ya, falta. ¿Ya tocó ya? ¿Sí? Falta, el básico ha tocado. ¿Tú crees que todavía estás en básico? No, todavía no. Ya. Esa es la reacción, mecanismo sin catalizador. Sin catalizador. Un catalizador es una sustancia, ¿ya?, que no altera o no modifica. ¿Qué no altera o no modifica? El estado de equilibrio. Pero ¿qué sí modifica? La velocidad de reacción, tanto directa como inversa, en igual proporción. ¿Estamos? Pero ¿qué hace al mecanismo? Lo que hace es proponer una ruta más fácil. Entonces, a lo mejor ahora, de reactantes a productos, que se tenía una energía de activación de esta manera, con el catalizador lo que se hace es otra ruta más fácil. Y esta es la ruta más fácil.
¿Ya? ¿Cuánto gasta ahora de energía de activación? Menor. ¿Está bien? Entonces, como modifica la energía de activación el mecanismo, la velocidad es mucho más rápida. Entonces, si bien es cierto, es un factor que modifica la velocidad, pero tanto directa como inversa, al final el estado de equilibrio no se modifica. ¿Qué permitiría solamente? Que la reacción reversible llegue más rápido a establecer el estado de equilibrio. ¿Ya? Entonces, esos son los catalizadores. No se consumen durante la reacción. Puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser, ¿qué cosa? Un gas. Y en algunos casos en particular involucra alguna forma de energía. Si se adiciona un catalizador, solamente se acelera la reacción directa, de tal forma que las concentraciones de reactantes y productos no sufrirán cambio alguno. ¿Falso por qué? No solo directas, sino también, ¿qué cosa? En igual magnitud. Falso. Si se adiciona un gas inerte, la posición de equilibrio se desliza hacia la derecha. La adición de un gas inerte que nosotros analizamos es a volumen constante. Después lo voy a hacer, ¿ah? Entonces, a volumen constante, ¿qué pasa si yo adiciono un gas inerte? A ver, lo explico por acá. Igual lo vamos a hacer, ¿ya? Lo tenemos que hacer la próxima semana. A ver, yo tengo A, tengo B que está en equilibrio. Son gases. Temperatura, presión 1, volumen. ¿Ya? Y ahora adicionamos ciertas moles del gas inerte. ¿Qué es un gas inerte? Su nombre lo dice, que no reacciona ni con A ni con B del equilibrio. Voy a suponerlo, es el equilibrio A con B. ¿Está bien? A con B. Una vez que yo tengo el equilibrio, acá tengo ciertas moles de A y acá tengo ciertas moles de B y tengo una presión. Si yo agrego ciertas moles de gas inerte a volumen constante, o sea, quiere decir que al final voy a tener el mismo volumen a la misma temperatura. ¿Por qué no puede variar la temperatura? Porque si no, el análisis, ¿cómo sería ahora? Con la nueva constante de equilibrio, ¿sí o no? ¿Ya? O sea, temperatura no cambia para que la constante no cambie. Entonces, ¿ahora qué voy a tener? Voy a tener a A, voy a tener a B y voy a tener al gas inerte, voy a suponer que sea helio. ¿Ya? Y helio. Listo. Voy a tener moles de A, voy a tener moles de B y voy a tener moles de helio. ¿Está bien? Pregunta. ¿Aumentó o no aumentó las moles totales? Sí. ¿Aumentó o no aumentó la presión total? Sí. P2 es mayor que P1. Pregunta. ¿Le pasa algo a la fracción molar? La fracción molar de A es moles de A entre moles totales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Va a cambiar, sí o no? ¿Qué le va a pasar a la fracción molar? Va a disminuir, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Correcto, no? Pero como la presión total multiplicada por L es la presión parcial, esta presión aumenta en el factor de las moles de helio. Y eso disminuye en el factor de las moles de helio, moles totales. Entonces, cuando yo multiplique la fracción molar por la presión total, la presión parcial no cambia. No va a cambiar. Y si no cambia la presión parcial, ¿qué no cambia? La constante Kp. Y si la constante no cambia, el equilibrio no se modifica. ¿Ya? Entonces, la adición de un gas inerte no altera, ojo, resalto, ¿cómo adiciona el gas inerte? ¿Cómo adiciona el gas inerte? A volumen y temperatura, ¿qué? Constante. La adición de un gas inerte a volumen y temperatura constante no modifica, no altera el estado de equilibrio. ¿Por qué razón? Porque su presión parcial no cambia. ¿Y por qué no cambia la presión parcial? Si bien es cierto, la fracción molar disminuye y la presión total aumenta, pero en igual proporción. Si esto aumenta en un factor de 2 veces la inicial, y esto es la mitad. Multiplico y sigue dando siempre, ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería esa proposición? Dice, si se adiciona un gas inerte, la posición de equilibrio se desplaza hacia la derecha. No, no cambia. ¿Cuál sería entonces las proposiciones verdaderas? ¿Solo uno, creo? Solo uno. Uy, y no hay clave. Ya, mejor. Factores, factores, factores. Ya, listo. Y ahí nos vamos a quedar.